Segunda hora de información en nuestra emisión central La Noticia. Después de las discrepancias entre los partidos políticos y el gobierno, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó el 85% del articulado de la reforma a la salud. La mayoría de los artículos fueron aprobados en bloque y algunos congresistas confesaron que no sabían lo que estaban votando. La Procuraduría advirtió que el trámite podría estar viciado. Tras más de 10 horas de discusión, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 117 de los 139 artículos de la reforma a la salud. La mayor parte del articulado fue votado en bloque y prácticamente en tiempo récord, lo que generó un reclamo insólito. Recibimos el regaño de su merced con mucho respeto, pero también le quiero pedir el favor de que lleve el debate bien, porque votamos un artículo, no sabemos qué es lo que se vota, duramos media hora pausados. Los congresistas también se confunden, entonces tratemos de llevar el debate bien llevado, presidente. Entre los artículos aprobados están los que hablan de las funciones de las EPS, que se encargarán de la gestión de riesgo y salud y labores administrativas, pero no manejarán recursos. La transición para estas nuevas funciones se hará en 2 años y se llamarán gestoras de salud y vida. Recibirán un pago del 5% de los recursos de la salud y 3% adicional en caso de que tengan buenos indicadores. Yo quiero reconocer la disposición de varios de mis colegas del Partido Liberal por haberse sumado a estos espacios de consenso. A mis colegas del Partido de la U por haberse sumado a estos ejercicios de consenso. La ADRE será el pagador único a las clínicas y hospitales. Deberá pagar el 80% de las facturas en un plazo de 30 días y el 20% restante cuando concluyan las auditorías. También se aprobaron la estructura de los centros de atención primaria y la creación de redes integradas de servicios de salud que permiten que el usuario pueda recibir atención en cualquier clínica u hospital sin importar la gestora en la que esté afiliado. Hay que decir que a pesar de los cortafuegos que supuestamente habían puesto los partidos tradicionales, la reforma no ha sufrido modificaciones sustantivas. Ninguno de los artículos hasta el momento ha sido rechazado y las modificaciones que se han hecho han sido estrictamente cosméticas. La procuradora Margarita Cabello cuestionó duramente la votación en bloque del articulado. Que no se está debatiendo cuidadosamente el contenido del articulado, acudiendo a algo que es peligroso. Y por eso lo decimos hoy, a una dinámica de aprobación en bloque de artículos que seguramente va a impactar el sistema y de pronto vamos a encontrar vicios en el procedimiento establecidos en la Ley Quinta, que es la que regula las reglas del Congreso. Se espera que el próximo martes sean votados los 21 artículos que faltan para que la reforma quede aprobada apenas en primer debate. Después habrá que esperar una semana para programar la segunda discusión de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes. Pues tras el avance de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, la oposición salió a las calles a recoger firmas para impulsar una consulta popular que pregunte a los colombianos si quieren mantener el actual sistema de salud. Otros partidos políticos también cuestionaron que se aprobaran polémicos artículos del proyecto. Paralelo al debate de la reforma a la salud en el Congreso, la oposición recoge firmas para impulsar una consulta popular que contrarreste el proyecto del gobierno. Ahora más que nunca, el país debe salir a recoger las firmas para decirle no a la reforma de la salud, pero que los colombianos se pronuncien. ¿Qué es el modelo o cuál es el modelo que quieren para sus vidas, para su salud? ¿Cuál es el aseguramiento que prefieren? Si el seguro social, devolvernos 30 años o el modelo de aseguramiento mixto que hoy existe. Este viernes, la senadora Paloma Valencia salió en Bogotá a recolectar firmas. Lo hizo a tan solo pocas horas después de que se conociera que avanza en la Cámara la aprobación de la reforma a la salud. Desde Cambio Radical también se mostraron sorprendidos por la aprobación en bloque de varios artículos y el apoyo de algunos congresistas de partidos independientes. Anoche prácticamente se aprobó la totalidad de la reforma a la salud, sin debate y a pupitrazo. Increíblemente, a la oposición ni siquiera le permitieron explicar sus desacuerdos. Pero lo más preocupante de todo es que los partidos que decidieron independizarse de la coalición del presidente Petro terminaron votando dichos artículos. Incluso senadores del partido de la U también reprocharon que representantes de esa colectividad hayan avalado la reforma. Nos coge por sorpresa la decisión de nuestros compañeros de bancada que hacen parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que votaron el proyecto de reforma a la salud. Habíamos decidido en la bancada que hasta tanto no nos informaran
si todos los cambios solicitados a la reforma de la salud fueron incorporados o no por el gobierno, no se tomaba una decisión. El partido debe tomar cartas en el asunto. Por ahora, la reforma a la salud sigue viva en el legislativo gracias al respaldo de congresistas de partidos que habían condicionado su apoyo. Sigue avanzando el proceso de aprobación de reforma a la salud. Habíamos dicho hasta el día de ayer que se habían votado aquellos artículos en los cuales no había ningún tipo de proposiciones, en los cuales no había aparentemente algún tipo de discrepancias. Pues bien, el día de hoy esto fue casi que una aplanadora. Y digo casi porque falta por votar 22 artículos. Esos 22 artículos se espera que vayan a ser discutidos y votados el día martes, después del lunes festivo. Y en realidad en esos 22 artículos siguen estando aquellos que son más polémicos. Recuerden ustedes que los temas más polémicos en este momento entre los partidos, especialmente Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal y el gobierno, son los que tienen que ver con qué va a pasar con las EPS, por una parte. En segundo lugar, con esa condición de la ADRES como pagador único de todo el sistema. Entre las dos cosas, si desaparecen las EPS como las conocemos, si hay un pagador único que casi que no le pone filtro a cualquier tipo de pago, esto se convertiría en un barril sin fondo, la cantidad de solicitudes, demandas y costos que tendría que incurrir la ADRES para poder satisfacer el sistema de la salud con la nueva reforma. Pero fuera de esos dos elementos adicionales que han sido objeto de polémica, uno de ellos el de los fondos regionales, porque se teme también que haya mediante el manejo regional de esos fondos, de los recursos de la salud, otro elemento adicional al barril sin fondo, es decir, otro elemento que garantizaría la quiebra del sistema, y uno que no es menor para nada, es la capacidad o posibilidad que tengamos todos los colombianos de escoger la EPS, que ya no se llamará EPS, escoger a dónde vamos a pedir los servicios de salud. Pues bien, esos cuatro temas siguen allí más o menos disfrazados dentro de las 22 artículos que falta por aprobar. Por supuesto que se ha ido impuesto la filosofía del gobierno en muchos aspectos de esta discusión, pero por ejemplo en aspectos tan importantes para el gobierno como que haya un énfasis en la prevención, todavía hay un artículo por aprobar que establece que el énfasis de este sistema está en la prevención. También hay artículos por aprobar acerca de cómo funcionaría exactamente la ADRES y por lo tanto este barril sin fondo de las finanzas, artículos sin aprobar sobre el rol de los fondos regionales. Mejor dicho, el día martes va a ser un día clave para ver si pasan en comisión estos 22 artículos tal cual están o si tienen modificaciones. Acuérdense que después va a la plenaria, después va a la comisión del Senado, después va a la plenaria del Senado, es decir, faltan muchas vueltas para testear todavía cuál es la reacción de los partidos frente a las aspiraciones del gobierno. Por el momento, en esta comisión los partidos han ido cediendo, el gobierno también ha modificado un poco la redacción del título de los artículos, pero el día martes va a ser la prueba de fuego para esos artículos remanentes, mientras que la oposición, ustedes han visto, está pensando en convocar una consulta popular apoyada quizás en que la popularidad del gobierno de Gustavo Petro ha venido en franco descenso y que las encuestas dicen que los colombianos en 2/3 partes no quieren que les cambien el sistema de salud. Vamos a ver hasta dónde llega esa iniciativa. Alertan de una operación tortuga en el Senado de la República que pondría en riesgo varios de los proyectos que tienen que ser aprobados antes de que termine esta legislatura. Así lo advirtió el congresista Alexander López, quien sería el próximo presidente de esa corporación. A un mes de que se terminen las sesiones ordinarias en el Congreso, ninguno de los proyectos clave del gobierno ha empezado a discutirse en el Senado de la República. Ni la reforma a la salud, ni la reforma laboral, ni la pensional, tampoco la ley de sometimiento, ni la ley de humanización carcelaria. Una situación que tiene en alerta a quien tomaría las riendas del Congreso tras la salida de Roy Barreras. Son esas, diríamos nosotros, esos proyectos que requiere el país, y yo lamento pues que sectores importantes de este Congreso estén pues obstaculizando y yendo a Operación Tortuga, cuando nosotros le propusimos al país cambios justamente porque nuestro pueblo está sufriendo. No obstante, advierte que de no alcanzar a aprobarse estos proyectos antes del 20 de junio, el gobierno podría convocar a sesiones extras en plenas vacaciones de mitad de año. Hay herramientas constitucionales que tenemos, si bien es cierto la legislatura de manera ordinaria va hasta el 20 de junio, nosotros también tenemos la posibilidad de ir a extras, que es una posibilidad que está ahí a la mano y es una herramienta que ha servido mucho en el Congreso, y en este caso pues si tenemos que plantear
ir a extras, pues vamos a ir a extras, porque finalmente el país hoy demanda y reclama de estas reformas. Otro de los proyectos que tendrían que aprobarse en este semestre son el que recorta un mes el receso legislativo, el que regula el cannabis de uso adulto, el que modifica el Código Electoral y el que crea la jurisdicción agraria, entre otros. El expresidente Álvaro Uribe respondió de manera contundente a las críticas que le hizo el ex vicepresidente Germán Vargas por mantener una actitud silenciosa frente al gobierno de Gustavo Petro. Como parte de la gira que adelanta por distintas regiones de Colombia para oponerse al actual gobierno, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se reunió en Medellín con varios empresarios y cuestionó al expresidente Álvaro Uribe por mantener una actitud silenciosa frente a las decisiones de Gustavo Petro. Y sí, nos hemos sentido bastante solos. Qué bueno que eso se pudiera promover, porque entre otras cosas tampoco hemos entendido el silencio y la actitud del doctor Álvaro Uribe, tan beligerante en otras épocas y cuando más lo necesitamos, tan silencioso. Vargas Lleras cuestionó que Uribe fue muy crítico durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero ahora extrañamente no tiene la misma beligerancia. Entonces, bienvenida a la convocatoria, vamos a donde quiera, a integrarnos con el que quiera, a pasar las páginas de lo que ocurrió en el pasado. Pero sí se necesita mayor compromiso. Ante el llamado de atención del líder de Cambio Radical, Uribe respondió por medio de un mensaje en su cuenta en Twitter. He sido beligerante frente al gobierno del engaño 2010-2018, elegido por Odebrecht y que le entregó el país a las FARC. Fueron muy beligerantes e informados para que me encarcelaran. Frente al gobierno del presidente Duque fui respetuoso de su independencia y generalmente guardé silencio. Hago oposición en la calle a las tesis y reformas del actual gobierno. Uribe impulsa en varias regiones de Colombia una consulta popular para oponerse a las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. ¿A alguien le queda dudas a estas alturas de que Germán Vargas Lleras quiere ser el líder único de una oposición fuerte, contundente, beligerante contra el gobierno de Gustavo Petro? Este evento en Medellín, donde terminó yéndose lanza en ristre contra el expresidente Álvaro Uribe, es una prueba adicional. Germán Vargas Lleras, recuerden ustedes, viene de una experiencia amarga en las elecciones presidenciales anteriores, en las que prácticamente su favorabilidad escasa no le dio ni siquiera para despegar en ese proceso. Ahora se ha ido consolidando como un líder fuerte de la oposición a partir de 2 o 3 estrategias. La primera de ellas, sus continuas observaciones muy sesudas, muy llenas de contenido en sus columnas dominicales del periódico El Tiempo, criticando distintos aspectos de la política pública del gobierno de Gustavo Petro, cosa que por supuesto otros analistas han hecho, pero quizás ninguno con esa combinación tan seria de unas ideas que son contundentes con esa aspiración política y ese bagaje político que él tiene. Pero aparte de eso, ha ido tratando de recorrer el país con esta clase de eventos, en este caso un evento con empresarios en Medellín, dando a conocer sus ideas y recogiendo de algún modo ese sentimiento antipetrista que hoy, si le creemos a las encuestas, abarca a más de la mitad de los colombianos en este momento. Y fuera de eso, se apoya en un partido que junto con el Centro Democrático han sido los dos partidos, estoy hablando de Cambio Radical por supuesto, que han permanecido fieles a estar siempre en oposición al gobierno de Gustavo Petro. De dos partidos, Centro Democrático y Cambio Radical, en oposición férrea, pues él liderando el partido Cambio Radical, no es raro que se empiece a dirigir a la cabeza del partido Centro Democrático, que hay que decirlo, tiene razón el doctor Vargas Lleras, ha tenido muy bajo perfil el expresidente Álvaro Uribe. Algunos dicen que ese bajo perfil en este momento político del país lo que traduce o se debe más bien a esas reuniones preliminares que tuvieron el presidente Petro y el expresidente Uribe cuando apenas arrancaba el gobierno. Dicen que en esas reuniones, como el expresidente Uribe tiene un asunto por resolver bastante grueso en el sistema judicial, se habría más o menos de manera tácita, no se sabe si explícita, tendido una una pipa de la paz entre las dos partes y que el tenderle el uno la pipa de la paz al otro habría significado hagámonos pasito, no una oposición férrea y tratemos de que el sistema y el proceso judicial salga adelante sin perjuicios para el expresidente Álvaro Uribe. Vaya uno a saber si eso es cierto, pero lo que
sí es una verdad es que el expresidente Álvaro Uribe ha tenido un perfil mucho más bajo que el que se le conoció en el pasado, sea porque está cuidando su causa judicial, sea porque sencillamente no está tan interesado en ser confrontacional y beligerante. De este modo, Germán Vargas Lleras trata de recoger todas las banderas de la oposición, confirmando además algo que mucha gente venía diciendo, una figura muy fuerte en un partido como el Centro Democrático, en lo que se traduce es en que no aparecen líderes en una segunda línea. Sí, por supuesto hay nombres aquí y allá, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, etcétera, etcétera, pero no con la potencia que podría tener un líder de ese partido, y ahora Germán Vargas Lleras trata de tomar la camiseta de la oposición en momentos en que las encuestas señalan que habría un potencial interesante para irse en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Con sanciones a Rusia inició la cumbre del G7 en Hiroshima. Buscan además que no se vayan las sanciones impuestas por Occidente y más esfuerzos para limitar su acceso al sistema financiero internacional. Se espera además la llegada del presidente Volodymyr Zelensky este fin de semana para participar en este encuentro. Así fue el encuentro de los líderes de las democracias más ricas del planeta, en un escenario lleno de simbolismo. Hiroshima, donde cayó la primera bomba nuclear el 6 de agosto de 1945, el mismo lugar desde donde intentan detener la proliferación nuclear. En la imagen, el presidente Biden, el canciller de Alemania Olaf Scholz, el primer ministro de Reino Unido Rishi Sunak, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro de Japón. Los líderes anunciaron nuevas sanciones contra Rusia y el compromiso de un frente común contra la guerra. Deseo felicitar a Japón por su claridad sobre las posiciones que se han tomado desde el comienzo del conflicto en Ucrania y las agresiones rusas. Y creo que este G7 será un momento de unidad y continuación de nuestros esfuerzos en este contexto, pero también sobre las grandes crisis internacionales en materia de energía, clima, inteligencia artificial y coordinación económica. El anfitrión de la cumbre, el primer ministro japonés Fumio Kishida, gran defensor del desarme nuclear, buscaba que la cumbre ofreciera este mensaje de paz. El mundo ahora enfrenta múltiples crisis, como la crisis climática, la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania. En estas circunstancias, el G7, que comparte valores fundamentales, debe responder de manera efectiva a los problemas importantes que enfrenta la comunidad internacional y liderar el mundo. Los líderes expresaron su preocupación nuclear y más aún después de que Vladimir Putin anunciara en marzo que desplegaría armas nucleares tácticas y tras anunciar el fin de su participación en el último tratado de control de armas nucleares New START que tenía con Estados Unidos, por lo que aseguran que es probable que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegue este fin de semana a Japón para la cumbre. Allí se decidirán cosas muy importantes y por eso es absolutamente imprescindible la presencia de nuestro presidente para defender nuestros intereses. Un fin de semana de trabajo en la cumbre que culmina el domingo. Entre tanto, Estados Unidos aseguró que apoyará el suministro de aviones de combate avanzados, incluidos los F-16 fabricados en la nación americana a Ucrania, respaldando además la capacitación de los pilotos. Gran expectativa internacional había generado esta reunión del G7 en Japón. ¿Por qué? Por todos los temas de la agenda internacional, todos los temas de la agenda del G7, pero en concreto la posición frente a Rusia. Acuérdense, los miembros del G7, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá y fuera de eso está Japón. Es decir, los países más importantes de lo que conoceríamos como el bloque occidental. Economías de mercado, políticas públicas amistosas con el sector privado y digamos que el eje de la OTAN, por supuesto
supuesto la OTAN es mucho más grande y más expandida, pero aquí estamos hablando de esos países. El G7, por lo tanto, tiene una posición muy relevante en la escena internacional, pero menos relevante que hace un par de décadas. Los contrapesos que generan, por un lado India, por otra parte China, por otra parte la misma Rusia, hacen que el G7 ya no tenga ese eco que tenía anteriormente, pero sigue siendo relevante, sobre todo en lo que se refiere a sanciones comerciales. ¿Por qué? Porque buena parte del sistema financiero internacional se concentra o pasa por esos países, buena parte del comercio internacional tiene que ver con esos países, y las redes que tienen estos países con el resto del comercio internacional también les permiten a la vez sancionar a terceras partes, a terceros países que tengan, que incurran, digamos, en faltas desde la perspectiva de las sanciones. Pues bien, el G7 ha decidido lo siguiente. Por una parte, Estados Unidos individualmente ha decidido que pone sanciones más fuertes y más drásticas a aquellos actores económicos que estén relacionados con la cadena de armamento rusa. Por otra parte, el Reino Unido, sanciones más fuertes y más drásticas al sector minero ruso en el mundo, en el mercado mundial, pero en concreto al sector de los diamantes. Y el G7, después de esas dos manifestaciones individuales de esos dos países, se va por la misma línea, también con sanciones colectivas para la cadena del armamento ruso, es decir, para las industrias militares, en términos de insumos, en términos de proveedores, pero también de la minería de Rusia y también en concreto frente a los diamantes. Aquí quedan dos grandes preguntas. Uno es este hecho político, este acto de tener que sacar del G7 una declaración que va en contra de Rusia cuando se cumplen alrededor de 14 meses y vamos para 15 meses de la invasión de Rusia a Ucrania y los rusos allí. Uno es la dimensión que tiene que ver con si verdaderamente van a ser efectivas estas sanciones contra Rusia cuando tiene esos socios alternativos, especialmente la China, pero dos, si van a ser verdaderamente efectivas cuando el petróleo no está incluido en estas sanciones y cuando los diamantes, que son el principal representante del sector minero afectado por estas sanciones, se terminan convirtiendo en casi que origen de cualquier país. Es difícil decir este diamante o aquel diamante viene de tal país o viene de tal otro. Creo yo que es mucho más el acto político lo que ha hecho el G7 que la verdadera y efectiva imposición de sanciones que vayan a erosionar a Rusia, y creo, como lo han dicho muchos analistas desde tiempo atrás, que el verdadero aguante de Rusia va a ser interno. Ahí se va a medir exactamente la fuerza de Rusia cuando ya acumula más o menos 200.000 muertos en esta invasión fallida. Digo fallida aunque todavía están allí, pero no ha logrado someter a Ucrania, y la población en Rusia puede empezar a volteársele a Vladimir Putin. Habrá que esperar a ver, 14 meses son el preámbulo de un periodo que puede ser incluso más largo.